Pastor con nosotros, amén, con la palabra de Dios. Dios le bendiga, pastor, gracias, hermano. Muy bien. Bueno, muy bien. Este día, un día tan especial para nosotros porque mañana vamos a estar festejando el Día de Independencia acá en los Estados Unidos y este día vamos a estar recordando eso, celebrando eso, y recuerden que después de esta reunión vamos a estar todos juntos ahí en el gimnasio para almorzar todos juntos y todos están invitados a eso y gracias a Dios que tenemos ese lugar y el tiempo para juntarnos así en comunión entre los hermanos y hermanas para que podamos disfrutar nuestro tiempo juntos. Bueno, quiero invitarles a buscar en su Biblia, Salmo 85, Salmo 85. Salmo 85. Antes de que empezamos leyendo la palabra de Dios, quiero compartir algo que encontré estudiando esta semana, preparando por este día. Acá había, antes del comienzo de la guerra de la independencia entre las colonias de los Estados Unidos, los colonias y el gobierno, el rey de Inglaterra, había en cada colonia había hombres, personas juntando, tratando de averiguar qué pueden hacer, porque si recuerdan la historia antes del comienzo de la guerra de independencia, el rey de Inglaterra estaba poniendo muchas restricciones sobre las colonias y las tropas del rey estaba abusando prácticamente las personas acá, invadiendo sus casas, tomando cosas personales de la gente acá. Y había muchas otras cosas que estaba pasando acá en las colonias. Y entonces había un hombre que era un comerciante de la colonia Massachusetts, se llama John Hancock, un hombre destacado, un patriota destacado de aquel tiempo. Y está muy conocido hoy día por su firma en la Constitución, una firma muy reconocida, John Hancock. Y él dijo en el día 15 de abril de 1775, que fue 4 días antes del comienzo de la Guerra de Independencia. Y en el Congreso, Segundo Congreso Continental, él fue presidente del Segundo Congreso Continental, pero en ese día, 15 de abril, 1775, como yo dije, 4 días antes del comienzo de esa guerra de independencia contra Inglaterra, había un Congreso provincial de Massachusetts y él estaba asistiendo a ese Congreso provincial y él declaró, ese Congreso declaró en aquel día un día de humillación, ayuno y oración por causa de las circunstancias que estaba pasando, no solamente en la colonia de Massachusetts, pero en las otras 12 colonias acá que ahora es este país. Y en ese congreso él dijo eso: en circunstancias tan oscuras como estas, nos corresponde a nosotros como hombres y cristianos reflexionar que si bien se deben tomar todas las medidas prudentes para evitar los juicios inminentes de Dios, que debe negarse toda confianza a los medios que usamos y reposar únicamente en Dios, que gobierna los ejércitos del cielo y sin cuya bendición los mejores consejos humanos no son más que necedad. Eso es lo que él dijo durante ese congreso
ahí en la colonia de Massachusetts, cuando el Congreso declaró un día de humillación, ayuno y oración. Estaba para mí algo muy interesante, porque yo sé que ahí en el Congreso hoy día, todavía ellos empiezan sus reuniones en el Congreso acá con oración, pero no puedo imaginar ellos declarando un día de humillación ante Dios y ayuno y oración. Y aún si uno lee las oraciones de los que están invitados al Congreso para orar, muchas de sus oraciones son muy generales. Puede ser una charla a cualquier persona, no a Dios omnipotente. Pero sabemos que Dios está en control y Él bendijo grandemente este país porque fue fundado básicamente por personas queriendo tener libertad de religión, libertad de expresión. Un pastor ahí en Argentina me dijo, cuando llegamos ahí, hace 20 años atrás, él siendo un pastor argentino, pero quien vivió acá en los Estados Unidos por varios años, yo estaba hablando con él un día, preguntándole por qué es la gran diferencia entre Argentina y los Estados Unidos espiritualmente, y porque Argentina es un país que tiene muchos recursos como los Estados Unidos, tiene mucha riqueza como los Estados Unidos, pero hay la diferencia entre los dos países como noche y día. Y yo pregunté a él por qué, en su opinión, por qué. Y él me dijo esto, que para él la diferencia es porque los fundadores de los Estados Unidos vino acá a este país para fundar un país basado en los principios bíblicos. En cambio, Argentina fue fundada por personas buscando las riquezas de oro. Y eso habla mucho. Pero otra vez, eso es su opinión mirando a los hechos de la historia de los dos países. Entonces, quiero invitarles a buscar en Salmo 85. Salmo 85, vamos a ponernos en pie para leer la palabra de Dios y vamos a empezar leyendo los primeros 4 versos. Salmo 85, verso 1 dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restauranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias otra vez por este día. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra, Señor. Ayúdanos de abrir nuestros corazones a tu palabra y a la obra del Espíritu Santo esta mañana, Señor. Necesitamos escuchar de ti, Señor, y deseamos escuchar de ti. Entonces, estamos pidiendo, Señor, háblanos a través de tu palabra. Ayúdanos de ser más conformes a la imagen de tu Hijo unigénito, Cristo Jesús. Y ayúdanos, Señor, de humillarnos ante ti, Señor, clamando a ti por el perdón que hay en Cristo Jesús, clamando a ti por tu misericordia, tu gracia, no solamente en nuestras vidas, pero sobre nuestro país también. Porque sabemos que este país es culpable de muchos pecados. No somos perfectos, Señor, y por eso necesitamos a ti. Necesitamos tu gracia, necesitamos Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y en el nombre de Él que estamos orando. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo puse el título de ese mensaje, la oración de un patriota. La oración de un patriota. Yo soy uno que crecí
siendo muy patriota de este país. Vi muchas cosas en mi vida desde los primeros años de los 70, cuando todavía estaba peleando la guerra ahí en Vietnam, y viendo los tropas volviendo de Vietnam y muchas otras cosas durante mi vida. Siempre siendo patriota de este país, amando este país, pero como yo dije, yo reconozco que este país es un país pecador, ¿no? Porque cada uno de nosotros somos pecadores. Y este país no es perfecto, pero como hemos visto en la historia, fue fundado por personas grandemente queriendo tener libertad para adorar a Dios según sus propias creencias. Y aquí en Salmo 85 vamos a estudiar eso, vamos a hablar de ese salmo como la oración de un patriota. Primeramente vemos que ese salmo de David, en los primeros 3 versos, está alabando a nuestro Señor, está alabando a Jehová Dios y reconociendo a Dios, lo que Dios hizo por su pueblo. Vemos otra vez: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. Está hablando de su gracia, su bondad sobre su pueblo, sobre aquel país, Israel. Y no estoy diciendo que los Estados Unidos es igual a Israel, porque no es. Pero cuando él habla de su pueblo, nosotros siendo cristianos somos pueblo de Dios también. Llevamos el nombre de Jesucristo, llevamos el nombre de Dios, y por eso podemos sacar de eso los mismos principios para ayudarnos a nosotros, a guiarnos a orar por nuestro país también, como debemos hacer. Dice: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Propicio es que es oportuno o favorable. Estar contento, ser favorecido, sentirse complacido o ver con agrado lo que Dios está haciendo por su gente. Fuiste propicio a tu tierra, la palabra dice. Oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Entonces, no solamente está alabando a Dios por su gracia, por su bondad, pero también por el perdón de Dios por los pecados nacionales de su gente. Y nosotros debemos tomar tiempo a agradecer a Dios por este país, por las libertades que tenemos en este país, pero también debemos pedir a Dios por su perdón a nuestros pecados nacionales. Debemos pedir a Dios por eso. No todos son perdonados porque no todos han pedido por el perdón de Dios, pero de su pueblo sí son perdonados cuando pedimos perdón de Él. Sabemos esto porque la Biblia dice que es fiel y justo de perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de todas nuestras iniquidades. Y esto aplica no solamente a nosotros como cristianos, pero cuando pedimos a Dios por su perdón sobre el país también. Porque vemos que David pidió por eso, y los profetas muchas veces pidió a Dios por su perdón por los pecados de su país. Y debemos pedir a Dios por su perdón. Debemos orar y pedir a Dios que le perdone a nuestro país por los pecados nacionales. Acá en Salmo, no más que en Salmo 79. Unas páginas antes de eso, en tu Biblia, Salmo 79, versos 8 y 9. Dice así: no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados, vengan pronto tus misericordias a encontrarnos, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Un gran ejemplo para nosotros de pedir a Dios por su perdón,
de nosotros, como un país, como un pueblo. No es que Dios va a salvar a otra persona solamente porque estamos pidiendo perdón por nuestro país. Cada uno de nosotros tenemos que ir a Dios por la salvación. Pero vemos muchos ejemplos acá. Gente hablando a Dios, pidiendo a Dios por su perdón de los pecados nacionales, pidiendo a Dios por su misericordia sobre su país. Y eso es lo que debemos hacer también. Está alabando a Dios por eso, por su perdón. Vemos también, vamos a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, vemos acá Dios usando Jonás de Israel ir a Nínive, una ciudad pagano, una ciudad que no pertenecía a Israel, pero Dios envió a él a Nínive para proclamar la palabra de Dios. Y vemos acá en Jonás 3, dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, se sentó sobre ceniza. Entonces el rey se humilló delante de Dios. Se humilló delante de Dios e hizo, verso 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gustan cosa alguna, no se les dé alimento ni beben agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y claman a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Eso está hablando de una ciudad pagano, lleno de idolatría, lleno de pecado, como cualquier otro país. Pero cuando ellos humillaron delante de Dios y hablaron pidiendo a Dios por perdón, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y eso es lo que debemos hacer en nuestro país también. Pedir a Dios, clamar a Dios por perdón de los pecados nacionales. Gracias a Dios que hemos recién, Corte Suprema hizo esa decisión y volvió el tema de aborto a los estados, donde debe de ser. Cada estado puede elegir, puede votar, la gente de cada estado puede votar si quieren legalizar esto en su estado o no. Nosotros sabemos que la palabra de Dios está en contra del aborto, ¿no? Pero ellos hicieron esta decisión, gracias a Dios por eso. Y nosotros no debemos parar ahí, debemos seguir orando por nuestro país, debemos seguir clamando a Dios por el perdón de los pecados nacionales, como el aborto y muchas otras cosas que hoy día son legales, pero están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y debemos orar a Dios por nuestro país y pedir
a Dios por su misericordia, por su perdón sobre nosotros como un pueblo, como vemos acá en su palabra. Dice, reprimiste, volviendo a 85, Salmo 85, verso 3, dice, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Eso es lo que vemos ahí en Jonás, ¿no? Que el rey de Nínive estaba proclamando la misma cosa, que Jehová vuelve de su ira, que él que nosotros no seríamos bajo su ira. Y yo por uno no quiero estar bajo la ira de Dios. No quiero ver mi país bajo la ira de Dios. Quiero ver nuestro país bajo la misericordia y la gracia de Dios. Y eso es lo que el salmista está clamando acá en esos versos. Clamando por su misericordia, clamando por su gracia. Acá en verso 3 otra vez y verso 4, restauranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Hermanos y hermanas, no podemos seguir como un país en los mismos pecados día tras día, año tras año, sin ver el castigo de Dios. No es posible, no es posible. Dios va a castigar a nosotros como un país si seguimos en los mismos pecados cada vez más. En Salmo 103, en Salmo 103, Salmo 103, verso 8 a 10, dice la palabra de Dios, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Y vamos a leer verso 17 ahora. ¿Qué dice en verso 17? Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Dios es lleno de misericordia, hermanos. Él ha sido muy misericordioso con nosotros como un país. Mirando a la historia de este país y cómo fuimos bendecidos grandemente, a pesar de que somos un pueblo pecaminoso. Pero Dios ha bendecido este país grandemente y debemos alabar a Dios, debemos agradecer a Dios por sus bendiciones, pero tenemos que reconocer nuestro pecado también y pedir a Dios por su perdón, por su misericordia. Él es misericordioso y debemos ir a Él clamando por su misericordia. Otra vez, este país no es lo elegido por Dios como Israel, pero estoy seguro que hasta ahora, hasta este mismo día, Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, conforme a nuestras iniquidades, porque hay gente en ese país que ama a Dios y que teman a Él, y por eso Él tiene misericordia sobre nosotros. Todavía hay iglesias proclamando la palabra de Dios puramente, fielmente, como debe de ser. Y por eso creo que Dios ha sido y es misericordioso con nosotros. Debemos agradecer a Dios por su gran misericordia. Pero Él sigue después de alabar a Dios con una oración. En versos 4 a 7 dice, restauranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar de tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ahora está orando a Dios sobre el arrepentimiento nacional. Ahí en verso 4. Que ya hemos leído más de una vez ahora, pero está orando por el arrepentimiento nacional y debemos orar por la misma cosa, hermanos.
Debemos orar a Dios de darnos arrepentimiento en nuestras vidas, pero también por este país también. Que este país vuelve a Dios, vuelve a ser guiados por principios bíblicos, vuelve a clamar a Dios por su misericordia. Arrepentimiento nacional. Vamos a Hechos, el libro de Hechos en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Y verso 30. Hechos 17, verso 30. Dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, cuando la gente estaba pecando, dice, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos nosotros arrepentimos, y esto incluye a un país también. Dios quiere que este país vuelva a ti. Dios quiere que nosotros como un pueblo vuelvamos a Él, clamando a ti por su perdón, pidiendo por arrepentimiento. Y nosotros como cristianos, si queremos ver nuestro país siendo bendecido como queremos ver, debemos querer que nosotros como un pueblo se arrepienten ante Dios. Como ellos ahí en abril de 1775 declararon en ese Congreso provincial, un día de humillación y ayuno y oración ante Dios. ¿Pueden imaginar nuestro presidente declarando algo así? Que este país tomamos un día de humillación ante Dios, un día de ayuno ante Dios, un día de oración ante Dios. Pero no va a hacer eso, porque los que están en contra de la religión, en contra del cristianismo, van a clamar, van a quejar, van a decir muchas cosas, que un gobierno no puede hacer esto, que no podemos tener una mezcla entre el gobierno y el cristianismo acá en este país, pero eso es lo que hemos visto ahí en la fundación de este país. Pero estaba orando por arrepentimiento nacional, también orando por su misericordia, que su misericordia sigue siendo sobre aquel país, y nosotros debemos ser así también, que debemos pedir a Dios por su misericordia, que su misericordia, que es grande, sigue sobre nosotros. Y eso es un producto del arrepentimiento. Vamos a Isaías. En Isaías 55 vemos acá que su misericordia es un beneficio, es una bendición, es un producto de arrepentimiento en la vida de su gente. En Isaías 55, verso 7, dice esto. Isaías 55, verso 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si Él está prometiendo a esto por una persona, ¿qué puede hacer si un país vuelve a ti? Clamando a Él por su perdón, clamando a ti en arrepentimiento, vamos a ver a Dios siendo misericordioso con nosotros como un país, el cual será amplio en perdonar. Está orando por eso en este salmo, por su misericordia. También en verso 6 vemos que está orando por avivamiento. En verso 6 que dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Cuando esto sucedió en tiempos bíblicos, ya fuera Israel o algún otro pueblo,
El resultado principal fue que la gente se deshizo de sus ídolos. Vemos acá en la historia de Israel, cada vez que ellos se arrepintió como país y experimentó un avivamiento, ellos sacaron todos los ídolos que estaban en su país. En otros lugares también vemos que esto fue el avivamiento, quitando la idolatría era el resultado principal de volver a Dios. Este es el resultado natural. Cuando una persona o un grupo de personas se vuelven con todo su corazón a Dios, desean deshacerse de cualquier Dios falso, cualquier cosa que les impide servir y obedecer a Dios vivo y verdadero. También está orando por la salvación. Dice en verso 7, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Por supuesto, queremos ver todos los hombres, todas las mujeres siendo salvos en Cristo. Queremos ver esto. Y es posible cuando uno va a Dios clamando por el perdón de sus pecados, clamando a ti por la salvación. Dios va a darle a esta persona salvación, pero acá no solamente está hablando de la salvación espiritual de un alma, está hablando de la salvación de un país, salvación física de sus enemigos. Clamando a ti por la salvación de Dios, que sus enemigos no entran, no tomen control de ese país, que ellos sean salvos de los que quieren lo malo contra ese país. Y nosotros sabemos que hay muchos enemigos de nosotros en este mundo. Pero ellos tienen razón, posiblemente. No hemos sido perfectos, pero hay muchos enemigos de los Estados Unidos. Y debemos pedir a Dios, debemos clamar a Dios por su salvación sobre nuestro país, que no seamos invadidos por otras personas, por otros ejércitos, no seamos invadidos. Debemos orar a Dios por su salvación. Dios desea que todos los hombres se salven por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, debemos orar con ese fin, con fervor. Dios quiere que todos sean salvos y debemos orar por eso. Pero dice en verso 8, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no vuelvan a la locura, que no se vuelvan a la locura. Después de orar, está diciendo que él va a escuchar a Dios, y eso es lo que debemos hacer también. Cuando Cristian estaba enseñando en la escuela dominical esta mañana sobre leer la palabra de Dios, después de que tomamos tiempo para leer la palabra de Dios, debemos orar también. Debemos orar antes, pero debemos tomar tiempo para escuchar de Dios qué Él quiere decir a nosotros. Y Él va a hablar. Y hay que escuchar y obedecer. Muchos hoy en día no quieren escuchar a Dios y critican o atacan aún a los que hablan la palabra de Dios. Yo recuerdo en mi niñez, yendo a la escuela la primaria. Esto fue después de que el Congreso quitó la oración en las escuelas públicas. Fue después de eso, pero había algunos maestros que estaban siguiendo fieles a esta práctica de orar, de empezar el día escolar orando con sus alumnos. Y yo recuerdo eso, que había algunos que no querían parar, no importa lo que dijo el gobierno. Y las maestras empezaron el día orando a Dios, pidiendo a Dios por sus bendiciones sobre los alumnos, sobre el día. Yo recuerdo eso. Pero hoy día no pueden. No pueden orar en el Dios. Recién había un caso cuando llegó a la Corte Suprema de un hombre que fue entrenador asistente en una high school, en una escuela, que después de los partidos de fútbol, él estaba ahí en la cancha orando a Dios. Después, y la escuela dijo que no puedes hacer esto, pero él estaba haciendo voluntariamente y había algunos alumnos orando con él también.
El corte, otro corte dijo que no pueden hacer esto. Pero recién el Corte Suprema dijo que sí, se puede hacerlo. Gracias a Dios por eso. Porque hay muchos que quieren silenciarnos, que quieren quitar la oración en cualquier lugar. Dicen que ustedes cristianos pueden orar libremente cuando están en tu casa, en privada, pero en frente de todos no pueden hacer esto. Eso es lo que el mundo quiere. Pero debemos seguir orando a Dios, pidiendo a Dios otra vez por su gracia, por su misericordia, y que debemos escuchar a Él. Él quiere hablar a nosotros y habla a nosotros a través de su palabra. Y debemos compartir con otros lo que Él dice en su palabra. Escuchar a Dios. Muchos hoy en día no quieren escuchar a Dios y critican o atacan aún a los que hablan la palabra de Dios. Él dice acá, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. Y eso no está hablando de la locura de no pensar razonadamente, está hablando, esa palabra viene de una palabra hebrea que significa confianza en las cosas que son ajenas a Dios. Para que, en otras palabras, para que no se vuelvan a las cosas que son ajenas de Dios. De tener tu confianza en los ídolos. Debemos escuchar a Dios porque Él va a hablarnos. ¿Para qué? Para que nosotros no volvamos a los ídolos. No volvamos a poner nuestra confianza en las cosas que son ajenas a Dios. Él hablará paz a su pueblo. Si la paz es un resultado de escuchar y obedecer la palabra de Dios, entonces la confusión y el caos son los resultados naturales de no hacerlo. Y eso es lo que vemos pasando hoy en día. Mirando a nuestro país, mirando a otros países en el mundo donde rechazaron a Dios, donde rechazaron la palabra de Dios. Vemos gente andando en caos y confusión. En 1 de Corintios 14. 1 de Corintios 14. Primera de Corintios 14, verso 33. Primera de Corintios 14, verso 33 dice esto. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar. Pero dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y cuando vemos mucha confusión, cuando vemos mucho caos, esos son los resultados de no buscar y seguir a Dios. Si la gente está siguiendo la voluntad de Dios, si la gente está siguiendo lo que dice Dios, vamos a ver esa paz, vamos a ver orden. Pero hoy día muchas veces, en muchos lugares no vemos paz, no vemos orden. Cada vez más vemos confusión y caos. Porque la gente no quiere escuchar a Dios. No quieren prestar atención a la palabra de Dios. No quieren dar cuenta a lo que dice Dios. Debemos orar por eso también. Debemos orar por eso también. Que la gente vuelvan a escuchar a Dios. Bueno, después de esto, él concluye con este salmo hablando de las bendiciones de Dios. Dice, ciertamente en verso 9, en Salmo 85, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará
de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Hablando de la bendición de Dios sobre nosotros como un pueblo, como una nación, después de alabar al Señor, después de orar al Señor, después de escuchar lo que Él dice, si somos fieles, vamos a ver las bendiciones de Dios. Primeramente dice, habla de su salvación. Otra vez, primeramente la salvación de las almas, pero también la salvación física de un país, de sus enemigos, de los que quieren hacer daño, los que quieren hacer las cosas malas contra nuestro país. La salvación, los que tienen respeto, dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Para qué? Aquí es la razón, para que habite la gloria en nuestra tierra. Los que temen a Dios, los que tienen respeto a Dios y a su palabra, para que la presencia del Señor estará presente en este país. Yo quiero ver Dios bendiciendo a nosotros, no solamente como iglesia, pero como un país. Yo quiero ver esto. No quiero ver un país destruido, como está pasando ahí en Ucrania, en otros países, por la maldad de otras personas. No quiero ver esto. Ahí en Ucrania no está atacando solamente los soldados contra soldados, pero está atacando lugares civiles, matando civiles que no están portando armas, que no tienen nada que ver con la guerra, pero está matando a ellos por la maldad de otros. No quiero ver esto acá. Debemos seguir lo que dice Dios y obedecer a Dios para ver sus bendiciones. Y una bendición de Dios sobre un país es la salvación de ese país, la salvación física. También dice, habla de las cualidades divinas, la misericordia, la verdad, la justicia, paz. Todo eso, lo que él en el principio está alabando a Dios, porque Dios estaba bendiciendo ese país con esas mismas cosas, su misericordia, con paz, con su bondad y todo lo demás. Pero ahora está pidiendo a Dios y queriendo ver en el futuro todavía esas mismas bendiciones. Y no debemos sentarnos contentos. Dios ha sido bueno con nosotros en el pasado y eso es suficiente. No, si no seguimos fiel a Dios, si no seguimos fiel en orando a Dios por nuestro país, vamos a perder. Vamos a perder. Porque no es suficiente. Y como en la vida espiritual de cada uno de nosotros, no es suficiente pedir a Dios por su gracia hoy y no mañana. Su gracia es suficiente para hoy. Mañana tenemos que pedir por más. Leer la palabra de Dios hoy no es suficiente para el resto de la semana. Debemos tomar tiempo cada día. Leer su palabra. Escuchar de Dios. ¿Quién quiere ver su misericordia mañana? ¿Quién quiere ver la verdad de Dios siendo desarrollado en nuestro país? Debemos seguir fiel a Él. Si queremos ver toda esa bendición de Dios en ese país para el futuro. Pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos. Estaba leyendo un artículo en el diario esta mañana de un hombre que peleó en la Segunda Guerra Mundial. Y él está diciendo, hoy, él no veo en nuestro país lo que él vio cuando ellos como jóvenes estaban peleando en la Segunda Guerra Mundial. Él dice que este país no es lo que fue, lo que ellos estaban peleando por la libertad. Él dijo que todo se va para abajo.
Y preguntó de las vidas que fueron perdidos en esa guerra. ¿Qué hay de ellos? Si nosotros no vamos a mantener las libertades que tenemos, si no vamos a mantener las cosas que hemos tenido como una nación antes, si deseamos ver las bendiciones de Dios, debemos seguir fiel a Él y fiel a su palabra. Hay que orar mucho, hermanos. Todas esas bendiciones son los resultados de obedecer a Dios. Todo lo que está mencionado acá. La misericordia, en verso 10, la verdad, la justicia, la paz. La verdad brotará de la tierra. La justicia mirará desde los cielos. Porque la gente volvieron a Dios. Porque la gente en aquel tiempo estaba hablando de que la gente volvió a seguir a Dios. Volvió a buscar a Dios y a su voluntad. Pero cuando una nación deja de hacer esto, no vamos a ver las bendiciones de Dios como deseamos. Últimamente habla de la bondad de Dios en verso 12. Dice, Jehová dará también el bien. Hablando de futuro, dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Si queremos ver la bondad de Dios sobre nosotros en ese país, debemos seguir buscando a Él. En Salmo 84, en verso 11 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. No dice, no quitará el bien de Israel. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. Según los principios de Dios, según la palabra de Dios, los que andan en integridad, Él no va a quitar el bien para ellos. Y esto aplica a nosotros si queremos seguir a Él. Él es fiel a cumplir sus promesas, pero nosotros tenemos que ser fiel a Él para poder disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Él dice, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. El camino de Dios, el camino correcto. ¿Dónde encontramos esto? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Los fundadores de este país no fueron perfectos, pero la mayoría de ellos querían tener un lugar donde ellos pudieron seguir a Dios y adorar a Dios como ellos pensaron bien. Y muchas de las leyes, mucho de lo que está en la constitución de este país está basado en principios bíblicos. Pero vemos que hay gente que quiere romper todo, que quieren sacar todo eso porque están guiados por otro espíritu, el otro espíritu anticristo, que no quiere nada que ver con la Biblia, guiándoles, instruyéndoles. No quiere nada que ver con la palabra de Dios. Pero dice, justicia irá delante de Él. La verdadera justicia le precede. Porque el pueblo se ha vuelto a Él. En Hebreos 12, vamos a terminar acá, en Hebreos 12. Vamos a terminar acá, hermanos, en Hebreos 12. En Hebreos 12. A ver. Y verso 1, 12. Dice, Hebreos 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Hermanos y hermanas, yo amo este país, pero como estamos viendo ahí en 1 de Pedro, nuestra ciudadanía está en la gloria. Nuestra ciudadanía está en el cielo con Dios y somos redimidos por la sangre de Cristo. Pero mientras que estamos acá en este mundo, debemos orar por nuestro país, por este país. Si queremos seguir viendo paz en nuestro día, si queremos seguir viendo la bondad de Dios en este país, en nuestras vidas, debemos orar por este país. Como vemos acá en Salmo 85, la oración de un patriota. La oración de un patriota, una persona que desea el bien por su país. Y sabemos que el bien está encontrado en Dios y en su palabra. Sabemos que lo bueno para nosotros y para los demás está encontrado en su palabra y en Dios. Entonces debemos tomar tiempo, hermanos, agradeciendo a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido, por las bendiciones que este país tiene. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios no tenemos tropas ahí en la puerta queriendo sacarnos porque estamos acá queriendo alabar a Dios. Gracias a Dios por eso. Pero debemos seguir orando, hermanos, por este país. Debemos seguir pidiendo el perdón de Dios sobre este país también, por su misericordia. Pero, en fin, sobre todo, teniendo puestos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. No en el gobierno de este país, porque ellos son pecadores como nosotros. La constitución de este país es un documento grande, muy importante, pero no tienen la autoridad como la palabra de Dios. Debemos poner nuestros ojos en Cristo Jesús y pedir por sus bendiciones sobre nosotros. Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar las cabezas. Ahora está tiempo de invitación. Si uno quiere venir acá adelante para orar a Dios, se puede tomar tiempo ahora. Si Dios está tocando la puerta de tu corazón, puede venir acá para hablar a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Mañana vamos a celebrar el día de independencia de este país, Señor. Sabemos que este país fue fundado grandemente, mayormente por personas queriendo alabarte libremente, Señor, según sus propias creencias. Pero también reconocemos que no somos un pueblo perfecto. Hay pecado en nuestras vidas, hay pecado en nuestro país. Y por eso queremos pedir por tu perdón sobre nosotros, por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Nosotros queremos y deseamos ver tu bondad acá en nuestro país, Señor. Que podemos seguir siendo bendecidos ricamente de tu mano. Que nuestros hijos y nuestros nietos puedan crecer en un país libre, para que ellos puedan adorarte libremente, ellos puedan vivir sus vidas en paz. Eso es lo que deseamos, Señor, pero tenemos que ser fiel a ti. Y tenemos que arrepentirnos ante ti, Señor. Queremos vivir un arrepentimiento nacional. Creo que nosotros queremos ver en nuestras vidas, Señor, en nuestra generación, un avivamiento nacional, viendo las personas de nuestro país, volviendo a ti, clamando a ti por perdón de sus pecados, clamando a ti por misericordia, clamando a ti por tu salvación. Pero eso tiene que empezar con nosotros. Ayúdanos, Señor, en esos días cuando vemos cada vez más peor las cosas en nuestra vida, en nuestro país, Señor, en este mundo. Ayúdanos de buscarte, ayúdanos de seguir
seguirte, Señor. Ayúdanos a seguir tu palabra y compartir tu palabra con otros. Te damos gracias por todo y en todo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Bendíganos para que podamos regocijarnos en ti, Señor. Y ahora con las cabezas inclinadas, los ojos cerrados, quiero preguntarles, si hay uno acá que no puede decir con certeza que cuando se muere, que va al cielo para vivir eternamente, no sabe nada de la salvación que hay en Cristo Jesús, hay personas que acá que pueden mostrarte con la palabra de Dios cómo puede ser salvo, cómo puede recibir el perdón de tus pecados. Solamente tiene que levantar la mano y yo puedo dirigirte a una persona para mostrar con la palabra de Dios cómo puede ser salvo. Solamente tiene que levantar la mano. No voy a avergonzarte ni nada. Solamente queremos verle salvo por la gracia de Dios. Bueno, por los que son redimidos, los que son cristianos, quiero preguntar a cada uno de nosotros si estamos orando fielmente a Dios por nuestro país. Espero que cada uno de nosotros estamos orando a Dios cada día por nosotros, por nuestras familias, pero estamos orando verdaderamente por nuestro país, por las bendiciones de Dios sobre nuestro país, por el perdón de Dios sobre nuestro país. Si no, levanta la mano, yo voy a orar por ti. Sé que yo puedo orar mucho más por mi país. Gracias por esta mano, gracias por esta mano, gracias. Dios vea estas manos y estoy seguro que Dios quiere bendecirnos como un pueblo si somos llevando su nombre como un pueblo cristiano. No estoy diciendo que este país es un país cristiano, pero nosotros sí. Y hay otras personas en este país que quieren ver la bendición de Dios como nosotros. Padre Celestial, tú has visto las manos levantadas. Queremos y deseamos ver tus bendiciones sobre nosotros como sobre nuestro pueblo, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti. Ayúdanos a ser fieles a compartir tu palabra con otros, compartir el evangelio con otros, Señor. Queriendo ver otras personas siendo salvos por la gracia de Dios, por fe en Cristo Jesús. Pero también deseamos ver tus bendiciones sobre nosotros como un país. Queremos ver paz en nuestros días. Queremos ver orden. Queremos ver tu bondad, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en Cristo Jesús como el autor y consumidor de nuestra fe, más que en los hombres elegidos, más que en las personas liderando este país. Ayúdanos a confiar más y más en ti. Y en el nombre de Jesucristo que estamos orando. Amén. Bueno, vamos a tener unos anuncios rápidamente y vamos a estar despedidos a comer.